bendiga, bienvenido a un nuevo video más en God in the House Podcast, aquí donde se da testimonio, se da experiencias vividas, donde Dios ha libertado, ha restaurado, ha levantado el caído y ha hecho nuevas obras en cada una de nuestras vidas. Aquí en God in the House Podcast presentamos hoy a la pastora Helia, pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a JD Creations que nos da las camisas y estamos fresh en todo tipo de vinil, camisas, llaveros, tazas. Así que síganlo para más información. Tenemos hoy y nos da un gusto dar esta entrevista, un honor y una bendición tenerla, una persona donde me ha ayudado a mí, a mi matrimonio, una persona, una hija de Dios, una dama llena del poder de Dios, y es nuestra pastora Argelia Moré. Bienvenida, pastora. Gracias, hermano Richard, por esta invitación. Gracias por aceptar mi invitación, pastora. Es un honor tenerte aquí. Quiero empezar con esta pregunta, pastora. ¿Quién es Argelia Moré? Argelia Moret es una servidora. Amén. Es una servidora porque Dios me creó para servir. Pero también me considero una adoradora. No soy cantante, soy adoradora. Me encanta adorar al Señor. Con pasión. Con pasión, con entrega. Vivo cada alabanza que canto. Disfruto cada alabanza que canto. Me apasiona cantar. Me apasiona adorar al Señor. Y no simplemente cantar. La palabra en sí es adorar. O sea, me encanta adorar a través de mi voz, a través de mi vida, a través de mi búsqueda con Dios. Wow, pastora. Y como hemos dicho, ¿verdad? Servirle es lo mejor, servirle a Dios es nuestro Rey de Reyes y la mejor decisión que hemos tomado, ¿verdad? Y cuando le servimos y adoramos en espíritu y en verdad es lo más bonito. Amén. Definitivamente. Pastora, quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? Pues mira, yo nací en el pueblo de Guayama. Guayamense. Guayamesa. Ciudad de Dios. Amén. Nací en el pueblo de Guayama el 15 de mayo de 1969. O sea que ha llovido bastante. Demasiado. Pero nací, le digo al Señor que nací en esa ciudad. Una ciudad hermosa, de hecho, y ¿verdad? Que me disculpen todos los puertorriqueños. Ay, santo. Pero considero que Guayama la plaza de Guayama es la más hermosa de Puerto Rico. Guayama, Dios ha bendecido mucho al pueblo de Guayama. Me crié en Guayama hasta que me casé. Y viví en Guayama, o sea... Toda tu vida. Casi toda mi vida, porque 43 años, más o menos, de 43, 48, 43, 45 años, viví en el pueblo de Guayama y luego fue que me trasladé aquí a Estados Unidos. Amén. Y sí, yo sé, porque yo nací en Guayama también, pastora, aunque me crié en Patillas. Pero Guayama, la plaza de Guayama, cuando la decoraban, en Navidades, en todo tipo de temporada, era la más que se lucía. No, definitivamente. Y de hecho, perdóname, Richard, de hecho, yo estuve en Puerto Rico esta Navidades pasada y todavía la están decorando. Hermosa, estaba muy hermosa. No, se proponen decorarla de extremadamente bonita y sabemos, ¿verdad? Esa fuente en el mismo medio es algo como donde uno podemos tirarnos fotos, y disfrutar con los niños. Amén. Oh, pastora, y en Guayama, ¿cómo era tu círculo familiar? Pues mira, mi ciclo familiar, nosotros somos una familia numerosa. Nosotros nos componemos de 16 hermanos, de padre y madre. Mis padres eran pastores y nosotros nos criamos tan felices. Mi ciclo familiar, nosotros somos 10 mujeres y 6 varones. Wow. Y los mayores, pues ellos se casaron a temprana edad, muy jovencitos.
yo diría 16, 15 años, 18. Pero los menores, ¿verdad? Los más pequeños de la casa, pues viendo todo lo que pasaron mis hermanos, nosotros como que no le teníamos miedo al matrimonio, ¿sabes? No un miedo de que se viese lo peor, sino que por lo menos yo decía que si yo me tenía que casar, ¿por qué? Y pasar por lo que pasan todos los matrimonios, yo decía, ¿por qué yo tengo que adelantarme? Ujú. So, mi ciclo familiar, nosotros en la familia, eh, nosotros gozábamos mucho, ¿sabes? Mis hermanos y yo, nosotros gozábamos, primero porque teníamos al Señor. Teníamos al Señor, teníamos unos padres, ¿verdad? De oración, unos padres que amaban a Dios y nos enseñaron lo que es amar a Dios. Y yo me considero feliz, aunque económicamente nosotros no estábamos bien, ¿sabe? Nosotros pasamos por muchas necesidades en el sentido de que no teníamos los lujos o no teníamos quizás los juguetes como niños que todos los niños tenían para ese tiempo, aunque esa época no había mucha economía, pero sí yo sabía que habían vecinos que sí tenían juguetes buenos. Sin embargo, nosotros, a pesar de que no teníamos muchos juguetes, no teníamos mucha comodidad, pero éramos felices. Amén. Éramos muy felices. Y se reunían, tenían una hora específica en donde se podían reunir los vecinitos y ustedes. Pues mira, déjame decirte que de todos mis hermanos, de los que quedamos pequeños, la más atrevida era yo. Yo era la más atrevida porque mis hermanos casi no salían de mi casa. Era bien raro que ellos salían, uno que otro salía, pero la que siempre estaba en casa de los vecinos era yo. Yo me conocía todo el barrio. Yo estaba en las casas jugando con mis compañeras de escuela. Y siempre estaba bueno, te digo que yo llegaba de la escuela, soltaba mi bulto, me cambiaba y arrancaba para casa de mis amiguitas. Y quizá no teníamos muchos amigos porque nosotros éramos muchos. Nosotros mismos hacíamos los juegos. De hecho, los vecinos eran que llegaban a casa porque nosotros éramos muchos. Y uno que otro vecinito pues llegaba. Pero no era un barrio que había muchos niños, fíjate. Ahora pensándolo bien, no había muchos niños porque quienes vivían, los vecinos más cercanos eran personas mayores. Era una persona mayor que vivía al lado, al frente había una persona mayor, al lado también habían dos profesores que eran mayores y una señora que vivía al frente que era mayor. O sea que estábamos rodeados de gente mayor. Y vuelvo y te digo, la que siempre compartía con los vecinitos era yo, porque entonces yo no me quedaba en ese círculo, sino me iba a casa de los amigos. Ay, santo. Sí que era la más atrevida, pastora. Definitivamente, mira, te voy a contar esto. Mira, yo era tan atrevida que cuando mi papá visitaba los hermanos en la iglesia, yo me iba con ellos. Y mira, esto es un chiste. Yo era bien apegada a mi mamá, y yo lloraba. Mis hermanos no lloraban, pero yo lloraba, yo me arrastraba en el piso, yo decía que me dolía el corazón porque yo decía que mi mamá me dejaba, que yo quería irme con ella. Exacto. Y tanto era el lloro que mi papá decía, pues tráete a esa muchachita para que no llore tanto. Y me llevaban a visitar a los hermanos. Y yo iba con mi papá y mi mamá a visitar a los hermanos. Y yo me acuerdo que había una bicicleta en la casa de una hermana y yo me lanzaba, cogía la bicicleta y salía corriendo. ¿Sabes? Yo aprendí a coger bicicleta visitando a los hermanos de la iglesia a golpe. Y llegaba todo atagiada. Y mi papá me decía, pero tú estabas metida. ¿Sabes? Yo era bien atrevida, no le tenía miedo a las cosas, me impulsaba, iba para aquí, para allá. Y recuerdo que cuando yo no iba a visitar a los hermanos, que eran siempre a los viernes que mi papá visitaba a los hermanos, yo me acuerdo que a veces los viernes cuando yo me quedaba, yo me iba para casa de mi amiga. Y mi amiga tenía una bicicleta y su hermana también tenía bicicleta. Y nosotros nos íbamos en bicicleta
Yo te diría de mi casa como una media hora de distancia, Wow. cogiendo bicicleta. Y yo veía cuando mi papá pasaba por el lado mío de camino a visitar a los hermanos, pero él no se daba cuenta que yo estaba guiando esa bicicleta. Y siempre, esos eran los viernes, casi siempre eran los viernes que yo cogía la bicicleta por toda la carretera número 3 hasta llegar a Bello Horizonte. Yo no sé si tú sabes dónde Sí, queda sí. Bello Horizonte. Y allá llegamos, jugamos, compartíamos con los vecinitos de Y allí. subían Y cansados. subíamos cansados a las 5 de la tarde y llegaba a casa. Antes de que papi llegara, Sí, porque si no, imagínate. ¿Tu papá era el estricto en tu casa, pastora? Sí, mi papá no era de mucho hablar. Mi papá no era de mucho hablar. Mi papá era un hombre bien callado. Pero cuando hablaba, todo el mundo tenía que quedarse Autoridad. callado. Una autoridad, y nosotros le teníamos mucho temor. De hecho, cuando yo le pedía cosas a mi papá, él me decía que no, rotundamente que no, y no había forma de convencerlo. Y nosotros íbamos donde mami, porque mami era la que nos Claro. ablandaba, y le decíamos, mami, por favor, permite, mira, dile a papi que nos permita hacer esto y lo otro. Y, y ahí como que mi papá como se dio un poquitito, pero mi mamá, fíjate, a pesar de que ella era la blandita, pero ella era una mujer muy sabia. Nunca yo vi a mi mamá peleando con mi papá. Fíjate, nunca. Al frente de ustedes. No, nunca. ¿Sabe? Mi mamá tenía una forma y una... Sabiduría. Sí, no, definitivamente. Mira, te voy a decir más. Mi papá decía, mira, esto es negro. Mi papá decía, esto es blanco, Argelia. Porque mi mamá se llamaba como yo, Argelia. Argelia, esto es blanco. Y era negro. Y ¿sabe qué le decía a ella? Sí, More, eso es blanco. Nunca le llevaba la contraria. Wow. Y siempre ellos tenían una comunicación tan hermosa y así yo crecí. Yo crecí en un hogar que las peleas estaban, pero eran entre nosotros los hermanos. Nosotros nos peleábamos. Terrible. Sí, no, nosotros nos peleábamos y nos besábamos, como uno dice. Éramos muy unidos, pero siempre como toda familia, Claro. hay muchachos siempre están peleando. Pero mi mamá, te digo sinceramente, mi mamá, lo que yo recuerdo de mi mamá y de mi papá, nunca los vi peleando. Sí, mira lo que a mí me marcó. Yo siempre veía a mi papá orando. Eso sí. Mi papá era un hombre de oración. Mi mamá igual. Mi mamá se levantaba temprano en la mañana, hacía las cosas y siempre como a las 9 de la mañana ella se hincaba en la sala. Y yo la veía orando. Wow, ¿Sabes? qué lindo. Por eso es que te digo, mi niñez, yo me siento bendecida, porque nací en un hogar que nunca vi polémica entre los papás. O sea, un hogar sano, un hogar bueno. Te digo más, mano Richard, yo crecí bien sana de mente, no tenía casi malicia, porque como no había espacio para eso. El espacio de nosotros era pues, jugar sanamente, hablar del Señor, ir a la iglesia, y eso era mi sistema. En la iglesia, la escuela y la casa. La iglesia, la escuela y la casa. Eso era mi sistema. Pero, como te dije antes, yo me daba mis escapaditas. Claro, O sea, terrible. eso mi papá quizás a lo mejor se enteró luego, pero sí buscaba como, pues... Salir de ahí. Salir de ahí. Mis hermanas no, fíjate. Mis hermanas eran tranquilitas, tenían una forma de ser, un carácter tranquilo, serenito. Ellas no, Sumisas. sí, bien sumisas, no se escuchaban. Todavía es. Sí. Todavía es. Y usted las ve, las menores, son así, todavía son así. Adquirieron el carácter de mi mamá, yo pienso. Que son así como mi mamá, ¿Y tranquilita. el tuyo, pastora? Yo creo que de mi papá. Sí, no, definitivamente. Yo era muy extrovertida. Sí. A ver, pastora, y te voy a hacer esta pregunta. Cuando llegamos al tiempo de culto, ¿verdad? Que tus papás eran pastores. ¿Cómo hacían? ¿Tenían un tiempo específico? Pues mira, nosotros siempre ha habido eran los cultos, antes era
muchos días de culto, no como ahora, que hay más que 3 días. Antes era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y los viernes mi papá iba a visitar a los hermanos, como te dije, y después nos preparamos para el culto. Los domingos era doble. En la mañana, escuela bíblica, salíamos, llegábamos a nuestra casa y volvíamos por la noche. Al principio nosotros no íbamos, no, porque mi papá tenía un carro, creo, no me acuerdo bien, porque era pequeña y no me acuerdo cuál era exactamente el vehículo que tenían. Yo sé que tenían un vehículo pequeño que nosotros todos no cabíamos. Tienen que dar 2 viajes. No, porque la iglesia quedaba en Arroyo. Oh, wow. Entonces era como unos 15 media minutos, hora, 20. media hora de distancia más o menos. Y nosotros, pues nos turneábamos. A veces yo iba un martes, a veces yo iba un viernes, a veces, y no íbamos todos. Pero hasta que el día que mi papá compró una guagua. Él compró una guagua como esa guagua, Las vans. Sí, las van, exacto. Y bien curioso porque esto es algo bien, bien interesante. La van tenía unas ventanitas hacia atrás que se corría y tú sacabas la cabeza y todo. Era algo, y era bien curioso ver todos nosotros, cada uno de nosotros con la cabecita así fuera, y todos los muchachos llegar a la iglesia. Ahí fue que nosotros todos pudimos ir constantemente a la iglesia, cuando ya compraron, y era guagua verde, me acuerdo del color, era verde. Eran locos con salir todos. No, definitivamente, sí. Nuestra salida era a la iglesia. Amén. Y la disfrutábamos. Disfrutábamos estar en la iglesia, disfrutábamos estar con los hermanos, disfrutábamos. De verdad que yo no me puedo quejar. Y te digo, hermano Richard, por mi papá ser pastor, él tenía que cerrar la iglesia. Y tú sabes a la hora que nosotros llegamos a nuestra casa, a las 11:30, 12. Pero no, eso no impedía que yo tuviera buenas notas. Mira, hay gente que dice, no, mi nene no puede ir a la iglesia y tengo que quedarme porque tiene que estudiar. Yo viví la experiencia de que nosotros íbamos a la iglesia, yo me llevaba la libreta. Y mientras predicaban, Y mientras de camino, porque no, en la iglesia nosotros no podíamos hacer nada de eso, no. Oh, wow. En el camino yo leía, quizás, ok, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo me sentaba en el comedor, porque una de las cosas que Dios me ha dado, que es una gracia, es que a mí me gusta estudiar. A mí me fascina estudiar. Y siempre. Y yo llegaba a mi casa a estudiar. Y yo me encantaba mucho la matemática. De hecho, yo estudié contabilidad. Y yo hasta que no resolviera el problema, yo no me acostaba. Estaba ahí hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, haciendo las asignaciones. Yo tengo que sacar esto. Y cuando lo sacaba, decía, yes. Y me acostaba a dormir. ¿Sabes? Fue una vida muy buena, muy bonita. No te puedo decir que vi episodios fuertes en mi vida que me marcaron, no. Porque a pesar de que sí pasaron cosas, porque todo pastor pasa momentos fuertes, pero mi papá se encerraba como en el cuarto de mi mamá a resolver todos los asuntos de la iglesia. ¿No? Nosotros nunca nos enterábamos. Y de hecho, mi papá siempre desde pequeño nos inculcó a nosotros que en los asuntos de los adultos nosotros no nos podíamos meter. Siempre nos sacaba, venía una persona adulta y nos mandaba para los cuartos. Váyase para los cuartos. Y nosotros, pues, evidentemente, por eso que yo doy gracias a Dios por eso, porque nunca escuché algo que me marcara. Te hablo en mi niñez. Y ni algo que me frustrara como hija de pastor. No. Y si lo hicieron, pues lo hicieron solo, ¿me entiendes? No, aparte, definitivo. ¿sabes? Por eso es que los cuidaban a ustedes para no dañarle el corazón. Definitivo. Que los escucho, pastor, y es una buena manera, ¿verdad? Una excelente manera de cómo, ¿verdad? Como pastores y como otros pastores que nos van a ver en esta plataforma, cómo lidiar con problemas de la iglesia, no involucrando a sus hijos. Definitivo. Y para adelantar un poco, ahora mismo, como tú sabes, pues mi esposo y yo estamos pastoreando la iglesia. Amén. Y desde que comenzamos a servir al Señor, nosotros procuramos hacer lo mismo con nuestros hijos. Amén.
Por eso es que yo le doy gracias a Dios, yo traté y busqué la manera de yo nunca expresar alguna situación de la iglesia delante de mis hijos. Porque yo siempre, como mi papá cuidó mi corazón y cuidar el corazón de nuestros hijos, y ellos nunca se enteraban de nada. A veces ellos veían movimientos, pero yo les decía todo está bien. O sea, yo no tenía que dar explicaciones a mis hijos para no dañarle su corazón. Ahora que son adultos, porque ya son adultos, pues quizás se han dado cuenta de cosas, pero tampoco me siento con ellos a decirle lo que está pasando. O sea. Pastora, y ¿verdad? Antes de seguir con la próxima pregunta, quiero decirle que se suscriba al canal, puede darle clic a la parte de abajo para ver más, ¿verdad? Como más videos como de testimonios poderosos como este. Amén. Pastora, tu papá y tu, ¿verdad? Fueron pastores. ¿Acaso tuviste o notaste el tiempo de tu papá como pastor? Era como, ¿verdad? Y te pregunto porque lo he visto que ha pasado en diferentes áreas, que se haya cortado para ustedes, haya tomado tiempo de ustedes para resolver problemas familiares de la iglesia. Pues mira, nosotros como familia casi siempre estábamos, yo te diría, había unos momentos, unos días que sí disfrutábamos como familia. Por ejemplo, no era muy seguido. O sea, nosotros no era una familia que nos sentábamos a comer juntos o hacer, no, porque la vida de mi papá era muy, muy ligera. Ajetreada. Sí, de hecho, mi papá y mi mamá asignaron a una de mis hermanas mayores a velarnos, a hacernos como el papel de cuidarnos, Wow. en lo que ellos trabajaban con la iglesia. Pero sí me acuerdo que a veces cuando nos reuníamos todos en la sala, mi papá era bien chistoso y nos contaba unos cuentos y nos contaba unos chistes, decir bobos chistes. Monguito. Sí. Pero nosotros nos arrastramos riéndonos, pero eso era hasta llorando. Sí recuerdo eso de que sí nosotros disfrutábamos momentos. A veces en la Navidad, mi papá tenía la costumbre y la iglesia tenía la costumbre de, el día de despedida de año, hacíamos como una bolsita y ahí echábamos galletitas, dulces y los amarrábamos. Y eso se acababa el culto, se despedía del culto y se lo entregaban a todos los hermanos. Y nosotros éramos que preparábamos eso. Wow. Nos sentábamos todos y entonces yo agarraba, a mí me tocaban las galletitas que son florecitas. Ajá, pues yo, la lata. Pues yo cogía esa lata, la tenía frente de mí y teníamos que ponernos guantes, obvio. Y bueno, y estaban mis hermanos así, los dulces. Entonces, ¿cuántos dulces tenemos que echar, papi? Pues 5. Pues entonces yo echaba un paquetito de galletitas, mi hermana echaba los 5 dulces, que ella echaba las mentas, y eso nos pasábamos de uno a los otros. Entonces la última ya amarraba y lo poníamos como en la los caja. Pasteles. Sí, exacto. Y sí, fíjate, sí, eso sí, yo me acuerdo que trabajamos. Y también cuando nosotros en Arroyo, la iglesia era pequeña y mi papá quiso expandirla porque estábamos creciendo como iglesia. Y todos los viernes, mano Richard, para eso yo creo yo estaba en high school, creo. Y todos los viernes nosotros soltábamos el bulto, agarrábamos eran polvorones y besitos de coco. Eran bolsas. Y cada cual tenía 40. Y mi papá nos soltaba en Belinda. Ajá. Arriba. Bien arriba. Sí, exacto. Y nos soltaba ahí, la iglesia quedaba en el pueblo. Hay que caminar bastante. Entonces él nos soltaba ahí y decía, ustedes no lleguen a la iglesia hasta que vendan el último. Y nosotros bajábamos 4 calles, cogíamos a veces jardines, o cogíamos por acá por la carretera número 3, que es la Morse. Cogíamos toda esa calle, cogíamos todas las urbanizaciones.
Ve, para los que no me entienden, ¿verdad? Que me están viendo, mejor no van a Ah. entender lo que estoy diciendo, pero hermano Richard me entiende porque Claro. más o menos sabe cómo es el pueblo de Somos Arroyo. del área. Sí, y nosotros llegábamos hasta la hora del culto. A las 7 de la noche, 7:30, a veces hasta las 8, llegábamos a la iglesia contentos porque habíamos vendido todo. Y ya gente nos esperaban. ¿Eso una vez al mes? No, eso era semanal. Wow. Todos los viernes. Todos los viernes cada cual vendía 40, yo vendía 40. Hacíamos como unos de 300 o 350, de $400 Se iban rápido. semanales. Y ese dinero era para la construcción de la iglesia. Wow. Que cuando se puede, se puede. El Cuando que quiere trabajar, trabaja. El que quiere trabajar lo logra. Lo logra. ¿Sabe? Y para nosotros era una pasión. Quizás muchos dirían, wow, este pastor, ¿cómo sometió a esos hijos? Lo vivían de esa... Pero para nosotros es un deleite, era un disfrute. Y ahora mismo ver ese templo allí es un regocijo. Porque nosotros aportamos un granito. Por eso es que yo te dije la palabra servir al principio. Porque nuestros papás nos enseñaron a servir desde el principio. Amén. ¿Sabe? Desde que éramos jovencitos nos enseñaron a servir. Nuestros papás, fíjate, él nunca me dejó herencia. Él trabajaba, ¿verdad? Arreglaba radio y televisión, pero él no tenía mucho dinero. Pero sí nos enseñó tanto de Dios. Nos enseñó tanto a amar a Dios. Que yo le agradezco y siempre vivo agradecida de que Dios me haya puesto en ese hogar. Amén. Yeah, porque de verdad, te vuelvo y te lo digo, todo lo que hacíamos, todo, hermano Richard, todo lo disfrutábamos. Wow. ¿Sabes? Quizás a otras personas no lo pensarían así, pero sí nosotros lo disfrutamos. De verdad Amén, que sí. amén. Es bonito escuchar, ¿verdad? Que hay una familia sana de pastores que lucharon por tener y lo hicieron con sus hijos, lo destruyeron. ¿Sabes? Que para llegar ahí hay que trabajar. No, definitivamente. Y se unieron a la visión, ¿verdad? De sus padres pastores y trabajaron y vendían con orgullo y con honor, Mira, con alegría. Con alegría y gozo. Con alegría. A veces nos encontrábamos así con mis hermanas, así de momento. Porque, ¿Cuánto vendiste? sí, exacto, así mismo. ¿Y cuánto tú vendiste? ¿Cuánto te queda? Y nos ayudábamos porque teníamos que venderlo todo. Wow. Todo. Y a veces llegábamos, nos quedábamos y le decíamos, por favor, que te es el último que me queda. Carabia. Y era Así algo, que se vende. no, pastora. algo bien hermoso. Es más, te digo más, había gente que nos esperaban. Nos esperaban ya. Ya conocían la Ya ellos ruta. sabían que los muchachos íbamos ¿sabes? A esta hora. A esta hora ellos van a llegar a vender. Sí, Amén, fue un momento muy hermoso, de verdad que sí. Pastora, escuché que ¿verdad? Ellos resolvían todas las cosas y nunca los involucraron a ustedes, pero ¿acaso tú llegaste a saber dolor en tus padres? ¿Alguien se levantó contra ellos? Claro que sí. ¿Viste el sufrimiento? Sí. Porque, vuelvo y te digo, mi papá era así, pero era un hombre que no hablaba. Mi papá... Más era oración que hablar. Exacto. ¿Sabe? La gente adulta que me va a ver, ¿verdad? Que me va a ver esta entrevista, va a dar fe de esto, que mi papá no hablaba. Él iba a los sitios, era un hombre bien humilde. Él siempre, tú le hablabas y él bajaba la cabeza. Bueno, él siempre estaba con la cabeza así, bien humilde. Él no le gustaban los revoluces, ni los escándalos, ni nada. Y ellos me decían, yo me acuerdo una cierta ocasión que, ahora voy a lo que te digo, lo que yo sí vi, dos situaciones me marcaron. ¿Eso fue adolescente? Adolescente, tenía como unos 16 a 18 años por ahí. Que sí escuché gente hablando del pastor. De tu papá. De mi papá. Cuando yo conocía quién era mi papá. Pero yo no podía hacer nada porque él nos crió de la manera de que nosotros no podíamos hablar. Y eso yo lo escuché y me lo tragué. Y yo me acuerdo que cualquier movimiento que nosotros hacíamos, ¿sabes qué? Cuando mi papá me regañaba, él nos decía, por lo menos a mí, me decía, mira nena, haz las cosas bien, mira nena, porque así es que me hablaba, mira nena, tú sabes que yo soy pastor, que si esto, yo no, sí papi, no te preocupes si yo no voy a hacer nada. Suavecito. Sí, suavecito, porque él sabía que yo era tremenda.
Yo era tremendita. Entonces, eso fue una ocasión. Otra ocasión pasó que un cierto día, un sábado, no me olvido de eso. Un sábado yo en mi casa, yo dormía en el área, o sea, cuando tú entras a mi casa está un balcón pequeño y a la mano derecha hay un cuarto y a la mano izquierda hay otro cuarto. En el mismo balcón. Hay unas puertas y ahí están los cuartos. Yo dormía en la mano aquí, en la mano izquierda, y estaba aquí en mi cuarto. Pero ya yo tenía ahí yo te diría como unos 24, 25 años. Yo estaba trabajando ya. Vivía con ellos. Vivía con ellos y trabajaba en el municipio de Guayama. Y estaba allí, en mi cuarto. Yo escucho a esta persona que va a mi casa a gritarle a mi papá en mi casa. Alterado. La señora estaba alterada porque aparentemente pasó una situación con su papá. Bueno, eso fue como un escándalo. Yo oigo a la señora gritar. Esas calles son pequeñitas. Sí, entonces, pero mi papá yo no lo escucho. Cuando yo salgo y yo veo a mi papá con la cabeza baja. Wow. Y yo veo a esa señora ahí como que se lo quiere comer. Mira, mano, Richard. Exacto. A mí, sabiendo cómo soy yo, porque a mí el abuso no me gusta. No, claro. ¿Sabes? Yo soy calladita, pero yo veo un abuso y no puedo tolerar ver que alguien está abusando de otra persona frente a mí. No lo puedo tolerar. No, yo tengo que actuar. No me puedo quedar sentada viendo un abuso. No, yo actúo. Y ahí yo le dije a la señora, espere una cosa. Usted viene aquí a mi casa a faltar el respeto a mi papá. No, eso se lo voy a permitir. No, y seguía hablando la señora y mi papá, por favor, nena, no hagan nada. Él me estaba a mí, ¿sabe? Controlando. Y yo le dije, mire, yo le voy a pedir un favor. Si usted no se va de aquí, yo voy a llamar a la policía. Porque usted está alterando la paz de mi casa. Y está hablando cosas que no son y yo no se lo voy a permitir. Entonces ahí la señora como que cayó en sí. Tiempo. Y seguía. Y yo tuve que botar la mano, Richard. Wow. Sí. Le dije, te vas y te sales ahora, te vas. Y ella se fue, ¿sabes? Ella se fue, le dijo al esposo, vámonos. Y se fueron, pero siguió en la calle, ella seguía hablando. Yo dije, no, papi, olvídate. Y cerré el portón y mi papá se fue para allá, pero él se quedó con callado. Tieso, no habló. Y yo dije, wow. Pero, enseñanza. Pero él me enseñó con eso mucho. ¿Sabes? Yo era joven, quizá explosiva, pero yo te puedo decir que yo ahora, adulta, me he visto que en momentos, en episodios de mi vida, me he visto en esa situación. Me he visto cómo la gente han tratado y han querido hacerme lo mismo y yo me he quedado callada. Porque lo aprendí, lo vi y vi cómo Dios lo respaldó. Wow. ¿Sabes? Lo maravilloso de esto es que después que la señora se va, que resolvieron las cosas, lo que ella dijo no era real. Entonces, eso fue una enseñanza para mí. Quizás como joven no lo entendí. En ese momento actué como joven. Porque uno como joven es atrevido, es impulsivo. Claro, tienen toda tú la sabes. energía. Pero sí, esas fueron las dos situaciones que yo bien recuerdo ver el sufrimiento de mi papá. Y yo nunca reaccionó. Él nunca reaccionó. Él nunca reaccionaba. Él nunca, mira, yo te digo una cosa, él siempre estaba callado. ¿Sabe? A él le decían, no, pastor, porque usted. Y él callado. Y yo decía, cuando mi papá tiene un carácter fuerte. Porque te lo digo, mi papá, claro. El fuerte de mi casa era mi papá. Mi mamá era más pacífica, más tranquila. Pero cuando tenía que hablar, hablaba y actuaba. Pero mi papá no. Te digo que mi papá era un hombre bien callado. La única forma que yo veía a mi papá airado era cuando nos daba una pela. Cuando lo azotaba. Sí, cuando ya y nos daba. Quédese inquieto. Sí, quédese inquieto, muchacho. Y te digo, mano Richard, es algo curioso y chistoso a la vez.
pero a quien le daban era a mí. Cogía toda para todas. Yo cogía todos los golpes de mis hermanas, de una, de la otra. Yo los cogía por eso mismo, por ser tan introvertida, por no callarme la boca. Te metías, pastora. Sí. Pero te metías en problemas de Tú- tus hermanos. No, sí, yo tapaba a mis hermanos. Por eso. Porque lo que pasa es que cuando mis hermanos hacían las cosas, ellos se quedaban callados. Entonces mi papá decía, no puede ser que sean ellos porque son calladitos, tiene que Ajá. ser esta. Y a mí me daba, yo me llevaba todos los golpes, Bendito. sinceramente, de verdad. Ay, santo. Pero hasta que aprendí la lección, fue tarde, tacho, fue bien tarde. Yo llevé muchos correazos, de verdad que sí. Amén, pastora. Eso, ¿verdad? Una enseñanza de humildad de tu papá. Yes. Como- Y esto es para la gente que nos está mirando y nos va a ver en este podcast, esta entrevista, de que nosotros tenemos que ser reflejo de Jesús en todo momento. Definitivo. Esa enseñanza, ¿verdad? Que escuché a través de ti es que podrán querer comernos, pero no nos van a comer. Solamente mostremos a Jesús como Jesús lo haría. Y Definitivo. bajar la cabeza de humildad y no actuar. Porque no se paga mal con mal. No, definitivo. Hacemos el bien para que ellos vean que nosotros andamos con el bien todo el tiempo. Y haciendo el Definitivo. bien. Amén. Ese es el valor que nos enseñó nuestro papá. Chacho, eso es una lección de vida. Él nos enseñaba con su carácter, con su vida, cómo debíamos ser nosotros. Wow. Y a unos cuantos nos ha costado, ¿cómo es? Vivir y saber y ¿Cómo actuar? cómo actuar en ese momento, pero nos enseñó también que creo que la mayoría de nosotros, de mis ¿Aprendieron? hermanos, sí aprendimos. Mira, de hecho, nosotros como familia, nosotros somos, que si nos encontramos, somos fuertes de carácter y tú, bueno, tú nos has conocido Claro. y ya has conocido uno que otro. Y todos somos como que hablamos mucho. Pero cuando hay una situación como esta, yo creo que la mayoría de nosotros actuamos de esa manera. Callamos, soportamos y nos vamos de rodillas. A orar. Yep. Amén, amén. Gracias, pastora, por esa experiencia, ¿verdad? Por esa historia, ¿verdad? De cómo fue tu papá, tu mamá, el ministerio, ¿verdad? De ellos, cómo la crianza de ustedes y qué aprendieron ustedes, ¿sabes? Yeah. Todas esas cosas bien bonitas. Y de Guayama, que es cerca de mí, ¿verdad? Donde comían mantecado yo de cada rato allí. Esos la plaza. mantecados son buenísimos. Ajá. Pastora, vamos al tema del matrimonio. Ay, Ay, santo. El tema de matrimonio y yo queremos empezar, ¿verdad? De lo que es matrimonio y qué sucede, todas esas cosas, cómo llegaste al matrimonio. ujú, Sabemos que te casaste a los 30 años. ujú. ¿Cómo conociste al pastor Josué? ¿Y qué te llamó la atención de él? Pues mira, yo siempre he conocido a Josué, Okay. al pastor Josué, siempre. Nació en el mismo concilio que nosotros, se crió con nosotros, diferentes iglesias, porque él iba a la iglesia de Guayama, nosotros íbamos a la iglesia de Arroyo. Pero nosotros éramos el distrito este. Entonces nosotros siempre en todas las actividades coincidíamos. Juntos. Sí. Pues crecimos, él era músico, todavía es, pero antes era mejor. Ajá. Él era músico, a mí yo cantaba. Nosotros, mi familia, mis hermanas y yo, éramos fans de Josué. Donde él estaba, y nosotros ahí gritábamos, Josué, dale, dale! Porque gozábamos como él tocaba. Te digo que éramos las fans de él. Nunca Ahora viene lo bueno. en mi mente pasó que yo me iba a casar con él. Wow. Nunca, porque nosotros, te digo que nos conocíamos, de hecho, había una agrupación, yo cantaba, mi sobrina, el del piano era el que toca con Dani Berrío. Ajá. En Puerto Rico lo usan mucho, él se llama Giovanni. Giovanni tocaba el piano, Miguel, un muchacho que toca el bajo, Brutal. te voy a enviar Link. el link del muchacho. Miguel, él tocaba el bajo. Félix, que es el hermano mayor del Pastor. pastor Josué, tocaba la guitarra y José tocaba la batería.
Esa era la agrupación. Y nosotros cantábamos, practicábamos. El pastor Josué, cuando yo venía a Estados Unidos de mis vacaciones, él era quien me llevaba al aeropuerto. Oh, wow. Pero con la mente limpia. Sana. ¿Sabes? Él estaba solo conmigo. Él me llevaba a mí porque yo iba a coger un avión para venir, de hecho, aquí mismo en Delaware. Estas eran mis vacaciones. Y siempre me llevaba. Y yo me acuerdo que yo le decía, ¿cuánto es de gasolina? Y me decía, no, nada. No quería que yo le diera dinero. Y a veces se lo ponía así en el carro, se lo tiraba escondido. Pero él nunca me aceptó, nunca me aceptó dinero para gasolina. Cuando estábamos los jóvenes, yo llegué a ser por 4 años vicepresidenta de los jóvenes, o sea, del distrito. Y quien me llevaba a repartir las cartas, las invitaciones, porque ahora las invitaciones son por Facebook. Ajá. Ay, te invito para el gran culto, no. Antes era por carta. Y yo iba iglesia por iglesia entregando las cartas y quien me llevaba a repartir esa carta era él. Pero le digo, hermano Richard, nada. Nunca, ni por mi mente, ni por la mente de él pasó de que nosotros íbamos a estar juntos. ¿Cómo surgió? Mira, yo siempre, cuando era jovencita, vamos a mi experiencia con Dios. Yes. Yo era una joven que a pesar de que tenía mi forma, mi carácter, pero amaba mucho a Dios, como te dije. Y yo cuando tuve encuentro con el Señor, yo me apasioné por Dios, o sea, me apasioné por el Señor. ¿Te enamoraste? No, me enamoré. Yo vivía enamorada del Señor. Yo me levantaba a orar, yo estaba hasta las 2 de la mañana, a veces a las 1 de la mañana orando. Esa era constante todos los días. Vivía una vida apasionada por el Señor. Una conexión, bueno, te digo, una fuerte, hermosa, como la estoy viviendo ahora. Amén. Pero después te cuento qué ha pasado. Y viví unos momentos tan lindos conectada con el Señor, que cuando Él llega a casa, antes de que Él llegara a casa, yo le decía al Señor que yo quería que el Señor me diera un joven como pareja para que yo lo pudiera ayudar espiritualmente. Ay, santo, Esa oración, mira, hermano Richard, esa oración yo nunca se la dije a nadie. Eso estaba en mi corazón. Yo decía, me encantaría porque el Señor, tú me has enseñado tanto de amarte, que yo quiero que buscara un joven para ayudarlo, para que te ame. Mira, Dios lo cogió en serio. Ay, santo. Dios lo cogió en serio. Porque mira cómo Dios hace. Entonces, ve a Josué, el pastor Josué, él clamando. Yo no lo sabía. Pero Dios ve a Josué clamando por una joven que lo ayudara a salir de donde él estaba. Ay, santo, eso fue el click. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Así yo lo visualizo. El Señor del cielo miró y dijo, este necesita una joven de Dios, llena del Señor. Ella está buscando un hombre, un muchacho para ayudarlo. Pues mira, vamos a unir estas dos personas. Y mira, así fue. Dios fue el que puso el amor, porque nosotros, yo lo quería como un amigo, de verdad, de la iglesia, pero nunca sentí una atracción, no. Es más, te voy a decir más, no era mi tipo, ¿sabes? No era, ¿sabes? Yo tenía un tipo, ¿sabes? Un prototipo de muchacho que mis hermanos a veces dicen, esta muchacha como que... Está muy exagerada. Sí. Muchos novios así, ¿sabes? No muchos novios, porque yo no tenía muchos novios, pero déjame corregir. ¿Sabes? Muchos muchachos que llegaban y hablaban conmigo, porque mi primer novio fue Josué. Y llegaban y hablaban conmigo, eran muchachos guapos, ¿sabes? Parecidos. De buen porte. Bien porte, tú sabes. Y comparado con él, como que no estoy diciendo que no. Así es Dios, pastora. No. No estoy diciendo porque la gracia de Dios está sobre él. Pero él no era lo que la gente pensaba humanamente. Igualmente, yo no era el tipo de persona para él. Porque el tipo de persona para él siempre... él sí tenía muchas novias. De hecho, yo las conocía, yo sabía la vida de él.
Y cada vez yo lo veía, yo decía, mira, este muchacho, yo lo hasta le regañaba, Josué, yo le decía así. Esto es un chiste, ¿verdad que sí? Pero qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y yo no era el tipo de persona para él, ¿saben? Para él, según Humanamente. su expectativa, como él decía, físicamente, porque a él le gustaban las blanquitas, las rubias, y como tú ves, yo soy una negra, ¿sabes? Yo soy de tez negra, y gracias a Dios por este color, y agradezco a Dios por este color, aleluya. Pero lo que te quiero decir es que no era lo que él pensaba, sino, Dios es tan maravilloso. Dios puso el amor en nosotros. Él llegó una Navidad, llegó a casa. Llegó a casa y empezamos matutinos. A matutino. Mira, ese fue un día tan chistoso porque mi papá no nos dejaba mucho salir de mi casa. Pues cada vez que llegaron matutinos a mi casa, eso era un gozo, una alegría, porque todo el mundo... Y cuando de momento escuchamos como que un matutino en casa, y nosotros empezamos a recoger un poco la casa, porque hay mucha gente. Cuando abrimos la puerta, era el pastor, el hermano y otro muchacho más, Carlos. Y nosotros, ¿en serio que son ustedes que están aquí? Y nos echamos a reír, qué sé yo, pues entraron y compartimos y empezamos a relajar entre nosotros. Y ahí el pastor me observó bien. Sí, Dios, aquí que... Parece que observó, ¿verdad? Yo con mi mente limpia, tú sabes. Y me observó. Y ahí empezó entonces la casa. Entonces iba cada vez. Con ¿cómo interés. está? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué sé yo? Y se me acercó y me dijo, yo me siento mal, quiero dejar de ir a la iglesia. Me acuerdo que una vez yo hablé con él en la plaza pública de Guayama. Y empezamos a hablar. Yo, no te apartes, Josué, mira, no, que Dios te ama. Tú tienes un talento. Y empezamos a hablar. Y yo le dije, pues mira, no te salgas de la iglesia, pero te invito para mi iglesia. ¿Sabes? Pero no te apartes, le dije yo. Y él fue, eran las navidades, había un culto al aire libre de Navidad y ahí empezó a ir. Empezó a ir y poco a poco, y hasta que se quedó la iglesia nosotros. Eso fue como para diciembre. Y entonces empezó él a decirme cositas. Ajá. Cuando yo no estoy, ¿sabes? Yo era bien diferente a él. Yo estaba concentrada y como te digo, mi mente era bien diferente, mi mente era una mente sana. Él empezó a tirarme cositas y a darme cosas. Y yo le decía a mi mamá, este está buscando aquí algo, pero aquí no va a encontrar nada, decía yo. Y mi mamá me decía, bendito, ay, así mismo hizo Moré. Y mira, yo estoy casada, llevo tantos años. Entonces, y nadie siguió yendo a mi casa. Pero mira, algo curioso, hermano Richard. Muchos muchachos, yo pude compartir con ellos. Pero yo tenía como una señal al Señor. Yo le decía al Señor, el muchacho que se atreva. Porque yo era bien seria. Tú me ves aquí, pero yo era bien seria. Tu carácter. Sí, él no se atrevía. Él siempre me habló con respeto y él nunca él siempre me decía de usted y siempre él veía la seriedad en mí. Y yo decía, el muchacho o el varón o el joven que se atreva a declararse, porque venían jóvenes a mí, pero nunca se declararon, nunca. Y yo decía, el joven que venga donde mí y se declare y diga las palabras específicas que yo tengo en mi corazón, yo sé, Señor, que es el que tú tienes para mí. Mano Richard. Cuando el pastor Josué me dice, necesito hablar contigo, no te miento, yo fui... Ahí. No, para nada, no sentí nada en el corazón. El de él. El de él sí, pero yo me fui en oración. Y yo le dije al Señor, mira lo que yo le dije al Señor, Señor, él no. Que no permita que se vaya a declarar.
porque yo no siento nada por él. ¿Sabes? Señor, tú no te equivocas, con él no. Y yo empecé a orar por eso, porque yo decía, Señor, no, ¿sabes? Y como esa relación la que tenía, que el que se declarara era la confirmación. Ay, varón. Se declaró. Cuando él empezó a hablar, él hablando y yo acá, Dios mío, no puede ser, no. Yo estaba peleando con el Señor. Y yo le dije, dame tiempo para pensarlo. Dame tiempo para pensarlo. Y luego, pues, de haberlo pensado, que hablé con él, yo le hice una maldad. Le hice una maldad, pues, que te digo yo, la traviesa. Y yo le dije, mira, no, la decisión que yo tome, yo espero que tú no pienses mal de mí. O sea, yo siempre seré tu hermana en Cristo, te ayudaré en todo lo que tú quieras. Estaré siempre aquí. Yo no quiero que dejes de hablarme, porque yo sé que tú necesitas mucho de Dios y yo te quiero ayudar. Pero esta decisión que yo voy a tomar, yo espero que tú no cambies conmigo. Él se puso hincho. Wow, de dos colores. Hincho. Y él tragó gordo. Él dijo, me va a decir que no. Y yo le dije, sí, está bien. Y él como que suspiró. ¿Y sabes lo que él hizo? Me abrazó. Qué lindo. Me abrazó porque pensó que yo iba a decirle que no y me abrazó. Y así fue que pasó. Así fue que pasó. Y ya llevamos 24 años. 24 años, pastora. 24 años de casado y 4 años de novio. 28 años en total. Wow. Eso era, y no había escuchado esa parte, fíjate. Es bonito como ese noviazgo sano. Y todo sano, y cómo llegó a ser noviazgo ya en estos tiempos, ¿sabes? Que vamos rápido. Pero déjame decirte, Richard. ¿Tuviste difícil? Claro. ¿Tuviste difícil? ¿Sabes? Tú lo estás escuchando porque todavía no. Claro, estás acortando. Estoy acortando cosas, pero cuando nosotros éramos novios, él luchaba con muchas cosas. Él arrastraba con muchas batallas y muchas luchas, como él comentó, ¿verdad? En su testimonio, de que él le entró la rebeldía y él estaba bien rebelde, bien rebelde. Él tenía muchas situaciones y a mí no se me hizo fácil. O sea, yo trataba de educarlo, de enseñarle, mira, tú puedes ser mejor. Yo le hablaba a través de la palabra porque te digo, yo estaba tan apasionada de Dios que yo quería inyectarle todo lo que sabía él. Y él no fue fácil. No era fácil. Y hasta que un día yo le dije al Señor, lo voy a dejar. O sea, lo voy a dejar porque yo no voy a poder con esta situación. ¿Sabe? Él tiene un carácter muy fuerte. Él tiene situaciones muy fuertes y no voy a poder lidiar con esto. Y yo escucho esa voz del Señor que me dice, no lo hagas. Y me mostró una película, qué pasaría con él si yo lo dejaba. Porque para él, yo fui una esperanza y una oración contestada. Te lo digo ahora porque después con el tiempo fue que nos dimos cuenta de esta situación. Uh-huh. Pero en ese momento, lo que el Señor me quiso mostrar es que yo era una petición contestada y si yo lo dejaba, él se iba a sentir perdido. Entonces, como decir, Señor, ¿y ahora qué? Por eso es que el Señor me habló. Y ahí yo pues dije, bueno, Señor, pues ayúdame. Y me ha ayudado mucho. Yo sé no sé, me hablaste del matrimonio, no sé si... A ver, no, sí, vamos por el matrimonio, ¿sabes? Y cuando tomaste la decisión de casarte, pastora, ¿ahí empezó lo bueno? ¿O ahí empezó, ¿sabes? Lo bueno no me refiero a que cuando se casaron, tomaron la decisión. Ahí empezó ¿cómo se llama eso? Lo bueno de la relación. Sí, porque tú sabes que los primeros 7 años... Mano, Richard, fue lo peor. Nosotros nos casamos en febrero 19. Exactamente, nos hicimos novios un 19 de febrero de 1996. Yo nací. Así te estuvo. El 96. Y
en esa misma fecha, 19 de febrero pero de 2000, nosotros nos casamos. Nos casamos, una boda preciosa, gracias al Señor, bien bonita. Y lo más chévere, los primeros meses. Pero yo cuando me casé con él, yo tenía un problema de salud. El porcentaje de hormonas en mi cuerpo era bien poquito. Yo me frustraba porque no caía embarazada. O sea, de una familia tan grande. Al no caer. A yo no estar embarazada, yo decía, algo está pasando. Esto está mal, esto no concuerda. Mis hermanas se casaron y rápido tuvieron sus hijos. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener hijos? Y entré a un tiempo bien difícil para mí personalmente. ¿Y pensamientos? Y no, todo. Definitivamente. De hecho, yo le dije a él, tú eres joven. Si tú quieres, nos dejamos. ¿Te pareciste a Ana ahí, pastora? No, para nada. A la de Abraham. No. Yo dije, sí, Sara. A Sara, yo dije, mira, nos dejamos, si tú quieres, búscate otra novia y yo, no hay problema, yo sigo para adelante, yo sigo viviendo porque yo estoy ya conectada con el Señor, no tengo problema. Y él me decía, yo no me casé por ti, por los hijos, yo me casé contigo porque te amo. Y yo prometí estar contigo hasta el final. Y él me ayudaba. Yo me acuerdo que todos los meses yo me hacía la prueba porque se me atrasaba los días y me hacía la prueba y no salía negativo. Yo lloraba. Eso fue desde febrero porque yo nunca los evité. En junio, mi papá empezó a enfermarse. Mi papá y él predicó un mensaje que siempre decía lo mismo, repetía la misma palabra. Dios está aquí, pide lo que quiera, que Él te lo va a dar. Eso es lo que él predicaba. Pero mientras él predicaba y hablaba esas palabras, Dios estaba tratando con mi corazón. O sea, yo sentía que esa palabra era para mí como que yo estoy aquí, yo lo puedo hacer, yo puedo hacer el milagro. Bueno, él hablaba una palabra, pero el Señor me la expandía en mi corazón. Y yo pasé al frente y yo creo que haciendo memoria, creo que fue la primera vez que mi papá directamente oró por mí. Y él oró por mí y nada, y me fui. Al siguiente mes estábamos en una piscina, mi hermana y yo me sentí pesada, bien pesada. Yo me siento pesada. Y mi hermana me dice, tú estás bien rara, tú no eres así, porque yo soy ágil, exacto, activa. Y me dijo, tú estás pesada. Y yo digo, y dice, tú estás embarazada, me dijo mi hermana. Yo, ¿qué embarazada? Ojalá, dije yo. Y me acuerdo que ese día yo llego a mi casa y me dio un dolor fuerte en el estómago, bien fuerte. Yo estaba llorando el dolor. Y lo que Josué hizo fue, me alzó las piernas, me abrazó y me alzó las piernas. Y yo dije, no, mañana temprano en la mañana yo voy al hospital, porque eso fue toda la noche. Cuando me levanté en la mañana fui al hospital porque el dolor no cesaba. Me hicieron las pruebas y ahí salió me hicieron hasta la prueba de embarazo. Y el doctor le dice, mira, ya yo sé cuál es tu dolor. Si te van a ir los 9 meses, estás embarazada. Y yo empecé a gritar de alegría, de regocijo. Bueno, yo lloré de la emoción porque vi cómo el Señor tomó asunto en mi situación. No permití tomar hormonas ni nada por el estilo. Dejé que Dios obrara, ¿verdad? Y eso fue una alegría, un gozo. Y estando embarazada, ahí es que empezó la guerra. A mí me dio fuerte con él. Fuerte. A todo esto hay una clave importante. Yo te había dicho que cuando él se fijó en mí, era porque yo era una mujer de Dios. Y yo, cuando me casé con él, no era la muchachita aquella de Dios que se metía con Dios. Ya yo no oraba como antes. ¿Después que te casaste? Después que me casé. Todo era, pues nos quedamos y vemos películas juntos. Tú sabes, dejé el amor de Dios. El amor de Dios. Por el él. Exacto. Y le puse, ¿sabes? El espacio que yo tenía con Dios, lo comprometí con él. Lo negociaste. Exacto. Entonces, ahí es que empezaron los problemas.
¿Sabes? Estando embarazada, yo tuve tantas situaciones con el pastor. Bueno, esos fueron momentos bien fuertes, bien fuertes. Al extremo de que en diciembre yo le dije a mi hermana que vive aquí en Estados Unidos, la pastora Mirna, yo voy para tu casa, pero yo no regreso para Puerto Rico. Yo me voy a quedar con mi hijo, voy a criar a mi hijo, y me voy a quedar a vivir contigo. Yo me fui, yo dejé el pastor. Como yo trabajaba Sí, estaba bien económico. y económicamente, pues yo misma me compré el pasaje y me fui. Él pensó que era un chiste. Yo me fui. ¿Y sabe lo que él hizo? Él vino aquí a Estados Unidos a buscarme. Yo no sabía que él le había venido. Él, no sé cómo él llegó. Yo sé que cuando yo suena la puerta, tin, tin, a la puerta, mi hermana lo ve y dice, ahí está Josué. Y yo, ¿pero qué hace aquí? Mira, yo te digo una cosa, yo bajé, ¿pero qué tú haces aquí? Yo no te dije que vinieras para acá. Y estaba hasta con coraje con él, porque yo no me quería ir con él. O sea, yo no me quería ir. Y él estuvo ahí insistiéndome, pidiéndome perdón. Bueno, mi hermana, bendito, lo vio tan así, tan compungido y dijo, mira, no, mira, él vino de allá. Él quiere, yo no me voy a ir, no insista. Pues estuvo insistiendo hasta que yo dije, pues está bien, déjame. Entonces, pues regresé a Puerto Rico. Tuve mi niño, a Josué, pero yo decidí no tener más hijos, porque la experiencia del embarazo fue fuerte. Y no quiero entrar en detalle, porque de verdad que no, muchachos, estamos aquí toda la noche. Pero sí pasamos muchos momentos fuertes. Y yo dije, me voy a quedar con nada más. Pero yo no sabía, y ahí él me lo dice, no, lo que pasa es que yo quiero darle una nena a mi mamá. Nosotros somos 4 varones y yo quiero darle una nena a mi mamá. Y yo le decía, pero ¿quién te dice así a ti que yo voy a tener otro bebé y va a salir una niña? Él tiene una fe. Yo decía, no, yo me quedo con este muchachito y ya. Pasó el tiempo y ahí nace, ¿sabes? Salgo embarazada de Yoheli. Cuando salgo embarazada de Yoheli, mira qué lindo. Entonces ahí yo me pegué más a él. ¿Sabes? Me daba pena todo lo que le pasaba, me pasaba llorando. Más amorosa. Bien amorosa con él, bien diferente. ¿Sabes? El embarazo fue bien diferente con él. Y pues todo estaba marchando bien. Ya yo dije, pues esto se va a poner bueno ahora. Porque ya él había cambiado un poco, no todo. Había cambiado un poquito y seguíamos ahí. Nace Yoheli, nace en noviembre. Y lo más bien, todo íbamos bien. Pero, pasando el año, antes de Yoheli cumplir su primer añito, ella tenía 11 meses. Y me acuerdo bien como fuera hoy. Fue para el mes de octubre. Él me dice, te voy a mandar un viaje. Te voy a mandar un viaje para Estados Unidos, como tú siempre coges vacaciones para allá. Pero me estuvo bien raro. Pero yo no voy a ir, dijo él. Porque cuando nos casamos, él viajaba conmigo. Y me decía, pero yo no voy a ir. Y mandó a mi sobrina para que me ayudara con los nenes, porque Yoheli tenía 11 meses. Josué apenas tenía un año y 3 meses, año y 6 meses. Y éramos chiquititos. Yo un avión con 2 nenes chiquititos, pues entonces mandó a mi sobrina para que me acompañara, me ayudara con el nene. Cuando yo llego acá a Estados Unidos, yo lo escucho a él bien raro por teléfono. Yo digo, este muchacho está tremendo, está terrible, no sé qué le pasa. Cuando yo regreso de esas vacaciones, que llego a casa, mano, Richard, era otra persona. El pastor era otra persona. Eran amigos, se levantó. No, definitivo. Él estaba, no sé, nunca habíamos hablado de ese tema, pero yo lo que pensé es una muchacha que se metió por el medio. Eso fue mi pensamiento. Porque la acción, como él hablaba y me decía, yo estoy cansado, no voy a tocar más nada, estoy cansado porque Dios me ha prometido tantas promesas y no me ha cumplido. Desafiando a Dios. Sí, y yo lloraba, porque yo sabía lo que, ¿sabes?
yo sabía lo que estaba diciendo y yo sufría porque Dios es un Dios bueno. ¿Sabes? Yo conocí a un Dios que es un Dios bueno y me dolía lo que él hablaba. Yo decía, ¿pero qué te pasa? Pero yo sentía en mi espíritu que no era él. Había algo. Él estaba atado. Estaba bien atado. Te digo más. Estaba tan atado que él salía a trabajar y de maldad. Lo hacía de maldad. Llegaba a las 8 de la noche. Y esos eran los momentos que yo no podía ir a la iglesia. Wow. Y yo decía, chicos, pero tenemos que ir a la iglesia porque tú llegaste tan tarde. Y siempre había una excusa. Pero yo no me quedaba. Yo llamaba a mi hermano, Ariel, que vivía cerca de donde yo vivía, y le decía, ven, recógeme, yo no me voy a quedarme aquí. Pero yo sabía que yo estaba pasando una batalla fuerte. Y yo me acuerdo que yo tenía, Ariel tenía un car seat, no sé si eran los dos, si tenía los dos nenes, o sea, las dos nenas, perdón. No me acuerdo bien exactamente. Yo sé que tenía un car seat, no cabíamos bien en el carro. Entonces mira que yo tenía, la nena la tenía en la falda, pero el nene yo lo tenía en mis pies. Ahí iba Josué para la iglesia. Que Dios nos guardó un accidente, ¿sabes? Sí, O sea, Dios nos guardó y yo iba a la iglesia, pero yo iba a la iglesia a llorar. Yo dejaba a los nenes hacia el lado, a mí me atendían los nenes y yo me iba a tirar al altar, a llorar porque no entendía lo que estaba pasando. Supe que era algo diabólico porque cuando él llegaba a mi casa se sentía la presión. El peso. Sí, yo lo sentía y ¿sabe lo que yo hacía? El Espíritu me decía, vete a orar. Cuando él llegaba, que yo escuchaba la guagua que llegaba, el Espíritu me decía, vete a orar. Y yo me hincaba a orar. Cuando llegaba, abría la puerta que yo estaba orando y eso que tenía él se apaciguaba y se tranquilizaba. Porque él venía como furioso de la calle. Y cuando llegaba, que me veía orando, se tranquilizaba. Y cerraba la puerta. Y él siempre me respetó. O sea, en esa área del Señor, siempre ha tenido mucho temor de Dios. Mucho temor de Dios. Y cerraba la puerta. Pero yo le oré al Señor. Le dije, Señor, tú tienes que hacer algo con él. Porque yo no voy a vivir toda mi vida con esta situación. O dos cosas, Señor. O te lo llevas, pero te lo llevas salvo. O lo cambias. Algo tiene que pasar. Yo no puedo, ¿sabes? Yo no voy a asimilar y no voy a soportar vivir toda mi vida así. Y déjame decirte, hay muchas mujeres que viven así. Viven con una angustia, con un dolor, porque el enemigo se aferra, se mete al hogar para destruirlo. Pero gracias al Señor, que el Señor me puso en mi corazón orar. Tuve así octubre, noviembre, diciembre. En enero, yo llego de trabajar. Fue un enero 28. 2 días después que él cumplió años. Yo llego de trabajar, llego a mi casa y el Espíritu Santo me inquieta a orar por él. Ora por tu esposo. Y yo digo, uy, Señor, mira, José, ¿dónde quiera que esté? Y me dijo más fuerte la voz, ora, clama por tu esposo. Y yo decía, Señor, algo está pasando aquí. De hecho, yo lo llamé y él no me contestó. Luego prendo el televisor en la cadena del clamor, que es de Gigi Ávila, del evangelista Gigi Ávila, que mora con el Señor. Y estaba escuchando una predicación y un testimonio de una mujer que había perdido a su esposo. Cuando yo escuché eso fue como una señal. Y yo me tiré, literal, me tiré en el piso a gritar, a orar, llorando, sin conocer lo que estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando. Y empecé a clamar. A los 15 minutos me llama la vecina que la llamaron a ella. Mentira. Yo no lo llamé ese día, perdón, no lo llamé porque yo no tenía el teléfono. Llamaron a la vecina y para que yo llegara al hospital porque él se había caído. ¿Sabes? Se cayó de 23 pies de alto y él contó su experiencia, ¿verdad? Yep. Cuando yo llego al hospital, que yo lo veo, él tiene rasguño toda la cara, rasguño, el brazo,
los pies. Él estaba completamente lleno de paja, porque se arrastró por toda la tierra, estaba completamente todo guayado. Y yo le digo, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y él me dijo, sí, pero solamente me duele la mano. Ok. Y ahí él me dice, este enemigo, como fue en enero y nosotros teníamos la convención y nosotros estábamos a cargo de la convención ese año, trabajarla en Arroyo. Él dijo, este enemigo quiere quitarme la paz y bueno, yo voy para adelante, voy a trabajar. Cuando él empezó a hablar así, yo me eché a reír. Me eché a reír y le dije que no podía decirle porque estaban su papá, su mamá, no podía explicar lo que le quería decir. Me quedé callada y le dejé así. Cuando él llega a la casa, que le pusieron una venda porque lo van a operar, lo operaron de la mano. Que él llega a la casa, que vienen los amigos y compañeros de trabajo y qué sé yo. Él volvió a decir lo mismo, que el enemigo me quiere quitar el gozo, pero vamos para adelante. Cuando todo el mundo se va, yo le dije, mira papito, eso no fue el enemigo. Eso fue el Señor. Poderoso. Y empecé yo a hablarle, ese hombre empezó a llorar como un nene chiquito. Yo le dije, mira, yo pasé esto, yo viví esto, yo tenía que... Él no se daba, mira, cuando pasaba cuando estaba viviendo esa experiencia, él estaba ciego. Él no se dio, ciego. sí, estaba ciego, él no se dio cuenta el dolor que me causó, el riesgo que yo pasé con mis hijos. Y yo empecé a contarle cada cosa, cada detalle, y él llorando me pedía perdón. Perdóname. Yo no puedo creer que yo te haya permitido pasar por esto. Bueno, eso era... Y ahí yo me quedé quietecita, tranquila. Y luego de eso, él seguía ahí, cambiaba, pero todavía le faltaba. Y ahí entonces empezó a ceder. De hecho, cuando la primera persona que Dios nos habló de pastorado fue un amigo mío, que es pastor todavía, Fernando Morales. Nos habló de pastorado. Yo le dije a él, no te ilusiones. Le dije a él, no te ilusiones. Pastorea mi casa. Muéstrame que eres mi pastor en mi casa. Y luego tú te subes a un altar. Porque yo no quería emocionarme. De hecho, Mano Richard, yo no quería ser pastora. Porque como hija de pastores, yo, aunque no sufrí, pero vi lo que ellos tenían que llevar. El tiempo y todo. Y una de las cosas que yo dije al Señor, que sí era mi compañero, porque yo le huía a los predicadores. Yo veía a un varón, un joven que predicaba, yo le huía, no le hablaba, me le escondía, no, que no sepa de mí, porque no quería, le huía al ministerio pastoral. Y cuando él habló de eso, yo no lo tomé por mal, pero sí yo quería que él cogiera en serio lo que era un pastor, lo que es un llamado pastoral. Y ahí fue que entonces fueron muchos años que tuvo que ajustarse. Pero hay algo interesante, Mano Richard. En el matrimonio es algo tan, tan hermoso. Mira cómo Dios es tan lindo, que como te dije al principio, yo era una muchacha de Dios y me desvié. Cuando teníamos como 10 años de casado, que ya a los 10 años ya tú estabas como que más acoplándote. Yo me acuerdo que estoy llorando en mi cuarto y estoy clamándole al Señor, wow, qué fuerte lo que yo he vivido. Porque yo te digo, si yo te tengo que contar detalle por detalle, ha sido muy fuerte. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me permitiste vivir todas estas experiencias? Si yo siempre te he amado, decía yo al Señor. Desde que yo me reconozco, desde que era joven, que me entregué mi vida a ti, yo te he amado. He tratado de ser una persona recta delante de ti. ¿Por qué tú permitiste esto? Y tú sabes que me contestó el Señor. Wow.
Lo voy a contar y te lo digo como si lo hubiese escuchado ahora mismo. Amén. Él me dijo, por cuanto quitaste mi mirada, tu mirada de mí y la pusiste en él, tuviste que pasar por eso. No era mi plan. Tú decidiste. Tú decidiste. Wow. ¿Sabe? El propósito de Dios para nuestra vida no era ese. ¿Sabe? Cuando nos une, porque Él quiere buscar una mujer de Dios, ¿qué era mi deber? Ayudarlo a meterse con Ayudarlo, Dios. mantenerme en el mismo sistema donde yo estaba. Ujú. Entonces, como yo me puse más carnal, Y miraste. y entonces quise, ay, no, pero vamos aquí, no vamos al culto hoy. No, vamos aquí, vamos allá. Una libertad que no tenía cuando era joven. Yo no salía de mi casa cuando era joven. Yo conocía Guayama nada más. Y Patilla y Arroyo. Esos eran los 3 pueblos, pero no salía del contorno. Y cuando el Señor me dice esas palabras, ay, yo caí en sí. Yo dije, wow, Señor. Wow. Gracias. Amén, amén, pastora Ira. Y eso de escucharle eso de matrimonio, wow. ¿Qué le quisieras decir a esos matrimonios de ahora que están, verdad, empezando y matrimonios así como el mío, que solamente tenemos 4 años? Vamos para 4, ¿verdad? ¿Cuál es la clave, pastora, para llevar estos años, 24 años, ¿verdad?, de matrimonio? ¿Cuál es la clave? ¿Qué información nos puedes dar? Mira, hermano Richard, no hay un manual. Para el matrimonio no hay un manual. Quizás la experiencia mía sea diferente a la tuya, de todas las personas que nos escuchan y nos ven y nos vayan a ver. Pero sí hay algo que da éxito: la vivencia con Dios. Porque las luchas van a venir. ¿Sabes? Perdón, las luchas van a venir, las pruebas van a venir, las situaciones. Todo eso va a salir. Pero la clave es tú buscar a Dios, conocer a Dios y permitir que Dios esté presente En todo momento. en todo, en los planes, en todo, en las tomas de decisiones. Que sea el centro. Que Él sea el centro del hogar. Más nada. ¿Sabe? Hay gente que dicen, todo el mundo dice lo mismo, que Dios tiene que ser el centro. Es que tiene que ser el centro. No hay otra. No hay otra. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo me puedo esmerar, yo me puedo hacer la mejor esposa, ¿sabe? Tratarlo a él como lo mejor. Pero si Jehová no está en el asunto, No hay nada. se cae. Gloria a Dios. Amén, pastora. Wow. Poderoso escuchar, ¿verdad? Eso como, ¿verdad? La clave que es el Señor en todo momento. Así que para esos matrimonios que nos están escuchando, Dios debe ser el centro totalmente. No hay nada que lo cambie a Él. Quiere un matrimonio exitoso, un matrimonio que persevere, un matrimonio que mirando las dificultades, mirando la marea alta, persevere. Tiene que meterse con Dios y que Dios sea el centro del hogar. Y andar juntos. Siempre. Andar juntos. No puede dejar. No. ¿Sabe? Un reino dividido no puede prevalecer. ¿Sabe? Tienen que estar juntos, orar juntos, tener un mismo enfoque. Porque, vuelvo y te lo digo, situaciones van a venir, pues claro, si son 2 personas diferentes. Claro. Pero cuando Dios está en el centro, tú no vas a permitir que, por ejemplo, hay algo que él sí tenía que no lo tenía yo. Y era que él era una persona que para discutir, y él tiene un lema: para discutir se necesitan 2. Él siempre lo dice. Él dice, y yo no soy el segundo. Él me dejaba hablando sola. Sí, él se iba. ¿Sabe? A pesar de todo, él se iba. Porque lo digo y no tengo que tapar el cielo con la mano. Yo era muy expresiva. ¿Sabes? Yo te digo cómo fue
cómo fue la conexión del Señor que se desligó, que yo le permití al enemigo, ¿verdad?, que se aprovechara, que yo no era aquella joven. Mano Richard, yo hasta hablaba malo, lo que nunca en mi vida. O sea, yo en mi casa, a mí no me enseñaron a hablar malo. Yo era una muchacha de Dios y cuando yo me casé y estuve con él y todo, yo llegué hasta a hablar malo. Y discutíamos y yo gritaba, literal. ¿Sabes? Yo tenía una forma de ser que a pesar de que él tenía su carácter, yo también sacaba el mío. Entonces, no fui sabia. No, para nada. ¿Sabes? Siempre teníamos nuestras discusiones. Eso es una de las cosas en que más yo lamento. Haber dejado de buscar a Dios como yo lo hacía. Y abrirle esa puerta tanto a la carne, ¿verdad? Porque esta carne lo que le gusta es eso, las discusiones, la ira, el enojo, todas esas cosas. Eso fue lo que marcó la situación fuerte que vivimos. Pero sí, a la vez no me arrepiento de haber pasado esta experiencia, porque ahora yo me he encontrado con muchos matrimonios y me he encontrado con jóvenes, ¿verdad?, damas jóvenes que vienen donde mí y me regocijo y me gozo cuando me preguntan: pastora, le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted cree que yo puedo hacer esto? Yo me echo a reír. ¿Sabe por qué me echo a reír? Porque yo viví esa experiencia. Y yo le digo: no, corazón, yo cometí el error. Wow. O sea, yo cometí el error de actuar de esta manera. Y mira lo que me pasó. Yo te recomiendo, tú lo tomas, yo digo, tú lo tomas, pero yo te recomendaría esto. Amén. Gloria a Dios. Así que los matrimonios, aférrese a Dios. Definitivo. Esa es la clave, amén. Pastora, vamos a lo bíblico. Ok. ¿Qué texto bíblico te identifica en todo este proceso, todo este suceso, pastora? El texto bíblico favorito. La palabra de Dios es enriquecedora. Me encanta. Yo disfruto cada texto bíblico. Si yo te diría que tengo uno específico, no te lo puedo decir así. ¿En memoria? No, de memoria no. Pero hay un texto que sí me ha marcado. Te lo voy a buscar porque sé cuál es el texto, pero quiero leerlo exactamente como dice la Biblia. Esta palabra me la dio a mí un varón y al sol de hoy no sé quién fue. ¿Oh, sí? No sé quién fue. Sé que me escribió por Facebook. Déjame buscarlo por aquí. Aleluya. Dame un segundito. Si mi mente no es infiel. La palabra que te... Sí, me marcó. Me marcó porque yo no conocía a esa persona. Él me dice: Dios le bendiga, sierva del Señor. Me comunico con usted, yo no la conozco, pero el Señor me dice que le dé esta palabra. Y me la dio. Te la voy a leer. Aleluya. Eso es interesante cuando vienen personas, ¿verdad?, que no te conocen y te dan una palabra así. Oh, no. El Señor les habla. Yo sé que es el Señor. El Señor les habla y uno se queda como que en shock. Wow, Señor. Mira. Génesis capítulo 28, verso 15. Amén. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ese texto, cuando esa persona me lo dio en ese momento, me gustó, pero no lo entendí. De verdad, honestamente, no entendí ese texto hasta cierto tiempo ahora. Dice que no importa dónde Dios me lleve, Él iba a estar conmigo. Santo. Y que no iba a terminar conmigo y no me va a traer a esta tierra. Mira, cuando Él me la da, yo estoy viviendo en Puerto Rico. Jamás en mi mente pasó nosotros venimos a vivir aquí.
Nunca. Porque yo siempre he venido de vacaciones. De hecho, mi hermana siempre decía, quédate acá, vive acá. Y nosotros, no, nena, a mí no me gusta Delaware. Nunca. Y pienso que esa palabra se hace viva ahora, porque ahora que yo estoy acá, en Delaware, yo digo, wow, Señor. ¿Sabe qué? Hasta que Dios no haga, yo le digo, Señor, hasta que tú no hagas lo que tú has prometido hacer con mi vida, tú no me vas a llevar hacia atrás. Por eso el pastor se me pregunta, ¿algún día tú has pensado vivir en Puerto Rico de nuevo? Y yo, no. Porque todavía hay una palabra que no se ha cumplido en mi vida. So, ese es el texto que a mí me ha seguido, porque me lo dio una persona que no conozco, pero sí la Biblia está llena de tantos textos bíblicos que me apasionan. Me apasionan porque veo la verdad de Dios, veo cómo Dios trabaja, cómo Dios ha sido real en mi vida, cómo Dios me ha llevado, cómo Dios me instruye. A mí me encantan las cartas de Pablo. Brutal. Me encantan. Cartas Paulinas. Pablo me desenmascara. O sea, Pablo te habla ahí. Cartas Paulinas han sido, yo cuando leo Romanos, de todas esas cartas, Pablo ha sido uno de los predicadores más rectos. Y a mí me encanta también Pablo porque te habla como es. Y te pone a vivir conforme a como Jesús quiere que nosotros vivamos. Porque sin rodeo, sin nada de disfraceo, nada, a rectitud. Amén. Pastora, tenía una pregunta aquí. Como pastora, Angelia, ¿qué debes cuidar diariamente? Tremenda pregunta. Si tú me estás preguntando qué yo debo de cuidar diariamente, mi salvación. Amén. Lo más que yo cuido es mi salvación. ¿Sabe? Como dice la Biblia, con temor y temblor. Porque ayer cogiendo una clase. Y hay algo que me impactó de un compañero de estudio, un hombre de Dios tremendo, que Dios le ha dado unas palabras tremendas. Y él dice, tenemos que ser como Lázaro. ¿Cómo? Lázaro no tenía título, pero Lázaro era amigo de Jesús. Wow. Íntimo de Jesús. Y yo decía, wow, ¿sabe? No porque por el hecho de que yo sea pastora, yo no me quiero centrar en el título. ¿Sabe? Dios me puede en este momento, ¿verdad?, tener como pastora, trabajar en diferentes áreas. Pero a mí el título no me llena. Y no me preocupa. Mi salvación sí. Sí, mira, yo te digo una cosa. Una de las cosas más que yo velo y cuido tanto en mi salvación día y noche. Como nosotros como creyentes, dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. Y tener una vida diaria con el Señor. Una vivencia diaria con el Señor. Y eso es lo que yo procuro. Procuro y que nada me desvíe del propósito de Dios. No soy perfecta. Yo cometo miles de errores, desde que me levanto hasta que me acueste. Pero siempre procuro y le digo al Señor, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Señor. Si tú ves que hay algo en mí que está mal, házmelo saber. Quita de mí lo que no es tuyo. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad y el honor de ser pastora, pero vivo apasionada y te digo apasionada ahora como lo viví cuando era joven. Eso es otra parte que no te he contado. Cómo fue que yo volví a conectarme con el Señor. Vivo tan apasionada que yo vivo y quiero estar conectada con el Señor en todo tiempo, porque al fin y al cabo, hermano Richard, lo que vale es tu salvación.
La Biblia dice que de qué le vale al hombre que granjear el mundo entero, tenga todas las posesiones que pueda tener, puede llegar a un alto nivel. Eso está bueno. Pero y si al fin y al cabo pierdes tu alma, eso no es negociable. ¿Sabes? Mi salvación yo no la negocio por nada. Si a mí me dicen mañana, tú dejas de pastorear, amén. Gloria a Dios. Amén. No hay problema. Sí, pero la posición es la que tengo. No, para nada. A mí la posición a mí no me identifica. Yo estoy aquí por obediencia. Pero si ya mañana el Señor me dice, hasta aquí tu parte, Dios te bendiga, siéntate. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Nada en este mundo, nada lo que yo pueda tener, me ata. Porque yo tengo bien definido mi norte. Y mi norte es que cuando suene esas trompetas yo me vaya con el Señor. Amén. Y para eso es que vivo. Y para eso es que lucho día a día. Amén, pastora. Tengo últimas 2 preguntas. Y esta pregunta la hice yo ahorita. Y déjame preguntar esto a la pastora. Y es, ¿acaso la pastora Argelia ha lidiado con el rechazo? Ay, hermano Richard. Claro que sí. Muchas veces. Miles de veces. Incontable. Hay algo que yo le doy gracias y gloria a Dios. Que desde que yo tengo uso de razón, yo nunca me he sentido inferior a nadie. Nunca. ¿Sabe? Sentirme inferior a una persona, no, fíjate. Sí he visto el rechazo. Sí he visto la humillación. Es más, mano Richard, tú sabes lo que tú estar en un lugar a tus espaldas, escuchar que están hablando de ti. Wow. ¿Y sabes qué yo hago? Me echo a reír. Sinceramente me he echado a reír. ¿Duele? Claro que duele. Seguro que duele. O sea, a mí me ha dolido. Y me he estremecido y a veces yo he estado así y yo digo, wow, Señor, qué fuerte. Pero me he quedado así, tranquila. Siento el rechazo. Lo he sentido muchas veces. O sea, el rechazo ha venido a mi vida de una manera que yo digo, wow. Y sé, por encima de todo, sé que no, eso no, yo lo miro como si fuera el enemigo. Pero yo personalmente sentirme, lo he vivido, pero no me detiene. Amén. Porque yo he conocido a un Dios tan maravilloso. Vuelvo y te lo digo, yo vivo enamorada de mi Señor. Y yo siempre pienso que a Jesús le hicieron lo mismo. A Jesús lo rechazaron. Y Él soportó por amor. Y Él aguantó por amor. Él no habló. Dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca. Él nunca se quejó. Y Él siguió, Él estaba enfocado en su propósito. Y esa es la palabra. Yo vivo enfocada en el propósito de Dios en mi vida. Ay, santo, pastora. Amén, amén. Sí, el rechazo es un tema, ¿verdad? Que muchos pueden hablar, pero no es lo mismo como me dijiste la última vez, no es lo mismo decirlo que vivirlo. El rechazo es cuando más vienen de personas cercanas o cuando uno lo escucha personalmente, como que duele, pero Jesús vivió rechazado también, mucha gente lo rechazó, aún estando y persiguiéndolo, caminando con él, no creían en lo que él hacía. Yep. Muchos eran que para mirar que lo que hacía era un profeta más, muchos, ¿sabes? El rechazo está por todos lados, pero batallar con el rechazo es cuando uno se mete con Dios en oración y sabiendo la identidad que Dios te ha dado. Exacto. Ese rechazo no habita más. No, definitivo, ¿sabes por qué? Mira, te explico. Como te dije, Jesús estaba enfocado en su
meta, en lo que él, Lo- para a lo lo que que él él vino, vino, yes. para lo que él vino. Él Yes. vino para llegar a la cruz y cumplir ese propósito para que tú y yo seamos salvos. Amén. Yo creo que así he pensado yo y he vivido yo. Yo sí me preocupa de lo que Dios piense de mí. Si yo, por ejemplo, si yo hago algo mal, me preocupa, eso sí. Pero cuando yo vivo una vida que sé quién soy yo en Dios, porque no es que yo, vuelvo y te digo, no sea perfecta, cometo miles errores, pero como yo sé quién soy, cómo vivo, cómo me levanto, yo sé que los rechazos van a llegar, claro. Las personas se van a levantar y no es que las personas quieran hacerlo. El enemigo buscará la manera, y como tú dijiste, aún personas que tú amas, para que tú te desenfoques. Pero a mí no me desenfoca. Lo sufro, no te miento, porque de momento siento el golpe, pero no actúo. Yo le digo, gracias, Señor. Es más, pienso, wow, esta persona necesita crecer un poquito más. Y digo, y pienso y digo, se ha dejado usar por el enemigo, pero a mí nadie me va a desenfocar, hermano Richard. Ahí te detiene. No, porque, ¿sabes por qué? Porque yo viví una experiencia que yo misma provoqué en apartarme del Señor, en esa relación con Dios. Que de hecho, volver a esa medida de fe, volver a alcanzar esa relación con Dios, me costó. Me costó lágrimas de sangre. Me costó mucho volver a tener esa comunión con Dios, a volver a ser aquella muchachita joven que estaba apasionada por Dios. Me costó. Y yo doy gracias, gloria y honra a Dios. Por eso es que ahora tú me ves a mí me pueden insultar en la cara. Bueno, muchas personas lo han visto y me dicen, pero tú no vas a decir nada, pero tú no vas a hablar. Yo digo, pero ¿qué voy a hacer? O sea, solamente callo. Y deja que Dios pelee por ti. Sí. La Biblia lo dice. Dejad todo el amor del Señor, que Dios, que mía la venganza, dice el Señor. Dios trabaja, Dios es el que opera, Dios es el que hace. ¿Sabes? Yo lo que hago es yo me voy de rodillas. Quizás puedo estar un día llorando. Como siempre yo le he dicho, yo puedo estar un día llorando por una situación, por algo. Pero de ahí yo me levanto, me sacudo y sigo caminando. Porque no me puedo detener. Si yo me detengo, bueno, Richard, si yo me detengo a mirar la situación, me atraso. Yes. Atraso el propósito de Dios en mi vida y yo no quiero que nada me desvíe del propósito de Dios. Yo cojo, lloro, seco mis lágrimas, me levanto. Bueno, Gelita, como yo digo, ¿verdad? Gelita, Argelia, levántate y sigue para adelante. Deja todo en las manos del Señor. Y ya. Amén. Pastora, ¿y qué usted, verdad, Pastora Argelia, piensa? ¿Qué piensa, Pastora, sobre la oración? Debe ser, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, ¿debe ser continuo? ¿O debe ser todo momento, como dice la palabra, en nuestra clave? ¿Qué usted opina sobre eso, Pastora? La oración es el éxito del ser humano. Bien lo dijo Jesús, orad sin cesar para que no caigas en tentación. Wow, entonces significa que yo tengo que estar de rodillas todos los días, todo el tiempo. No tiene que estar de rodillas. Mira, lo que pasa es que las personas piensan que el orar es que yo voy a estar arrodillada todo el tiempo donde quiera que yo vaya. 24/7. No, exacto. No. Orar es hablar con Dios. Esa comunión constante. ¿Sabes? Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Cuando tú permites que el Espíritu Santo sea tu guía y que Él esté contigo en todo tiempo, es lo más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras, Dios te revela. Hablar con Dios es una conversación, no es un monólogo.
No es que yo me voy a hincar y voy a decirle, Señor, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, sin dejar que Dios te hable. Amén. Amén. Y ya. Entonces, Dios queriendo hablar contigo. No. Vuelvo y lo digo. Orar es hablar con Dios. Tú te levantas. Gracias, Señor, por este día. Y yo siento en mi espíritu, dentro de mí, que el Señor como que me contesta, buenos días, ¿sabes? Me contesta, amén. Sí, porque es una relación. Sí, porque es una relación. Entonces, pasa el día, estoy haciendo lo que sea, Señor, qué bueno tú eres. Ver la grandeza de Dios en cada cosa. Dale gracias a Dios por todo. Cuando tú tienes, mira lo maravilloso de esto, hermano Richard, cuando tú tienes una vivencia y una comunión constante y una oración constante con el Señor, tú tienes esa relación con Dios y tú puedes estar hablando con X o Y persona y el Señor te muestra lo que está pasando a la persona, la necesidad que tiene la persona. Yes. Sí, mira, la gente que me conoce y sabe, yo no soy una persona de estar hablando por teléfono para contarme cosas. Si alguien habla conmigo, me llama, yo te puedo hablar algo normal, y termino hablando del Señor. Porque es que el Señor es el centro. Es todo. Él es todo. Entonces, si a mí me llaman, yo termino hablándole, predicándole. ¿Sabes? La persona que, por ejemplo, la persona me llama, mira, te voy a contar esto, y yo tengo que meterle a Dios por ahí. Pero una cosa, pero es que tú no le sirves al Señor. ¿Cómo tú puedes pensar de esa manera? Yo trato de que la persona se enfoque en Dios. Entonces, por eso te digo, cuando tú vives apasionada por el Señor, es maravilloso. Es una relación de Dios tan linda que hasta en las tomas de decisiones, a veces yo digo, Señor, ¿tú crees que valdrá la pena hacer esto y lo otro? Yo le hablo con el Señor. Y el Señor me pone un sentir, no entres ahí, no hagas esto. Me habla, me guía. Esto es algo bien maravilloso. Solamente los que buscan entrar a esta maravillosa verdad, que es la oración, viven vidas exitosas. ¿Sabes cómo tú puedes ser un hombre exitoso? Un hombre de oración. Yo lo vi con mi papá. O sea, el mejor ejemplo fue mi papá. Y mira cómo Dios honra a este varón de Dios, que de 16 hijos le permite el Señor que 8 seamos pastores. Es una bendición, porque él siempre oraba por sus hijos. Él toda la vida era oración. Y me da risa cuando pienso en la palabra de oración, porque mi nena dice, mami, siempre que tú predicas, tienes que hablar de oración. Ella siempre me dice eso. Yo le digo, ¿sabes qué pasa? Es que la clave, el éxito del ser humano es la oración. Amén. La oración es la clave, y como dice Jesús, orar sin cesar en todo momento. La oración nos lleva a ver todas las cosas espirituales. Yeah. Mira, hay una alabanza que es bien viejita, bien viejita. Yo la escuché cuando era chiquita. Y el cantautor decía, el poder del cristiano está en la oración. Si ayuna y ora constantemente, yo te la voy a buscar y te la voy a enviar. Envía, pastora. Sí, te la voy a enviar, a ver si YouTube la tiene, pero la oración es la clave, de verdad, mano Richard, la clave del éxito. ¿Tú quieres vivir una vida victoriosa? Oración. Ora. Amén, pastora. Si tú no puedes dormir de noche, es que Dios te está llamando a orar. Está demandando. Sí. O sea, hay gente que dicen, ay, yo me desvelo, de noche así me levanto de momento. Es que Dios te está llamando. Si nosotros todos escucháramos la voz de Dios y hiciéramos caso a la voz de Dios, andáramos rectamente delante de Dios. Mira, tú andas por las nubes, papá. Santo. ¿Sabes? Mira tan hermoso que es la oración, que tú lo sientes cuando tú no oras en la mañana. El día que tú no oras en la mañana,
tú sientes que pasaste un día horrible, Pesado. pesado. Te falta algo. No, definitivo. Pero cuando tú te levantas temprano en la mañana, antes de ir a trabajar, y sacas ese tiempo en oración, Nacho, ese día lo vas a pasar excelente, tremendo, Brutal. tremendo. Amén, pastora. Pastora, ¿qué siente Pastora Argelia cuando entra a la intimidad con Dios? ¿Y cómo podemos tener una intimidad con Dios fuertemente? Además de la oración, ¿verdad? Mira, esta carne no le gusta orar. La peor batalla que tú puedes tener es contigo mismo. Pero cuando tú aprendes, porque esto no es que ya hoy tú vas a orar y te va a entrar un deseo de orar, hoy es el hombre que más ora. No, Hay que someterla. porque van a llegar días que tú no tienes deseo de orar. Y se levanta. Sí. Se levanta. ¿Sabes? Entonces, tú no oras, pero si tú buscas en intimidad, la palabra intimidad con Dios Fuerte. es hermosa. Es fuerte y es hermosa. ¿Por qué? Porque no todos entran a la intimidad de Dios. Son pocas las personas. Y ¿cómo tú sabes? Y ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Cómo tú sabes cuando una persona tiene una intimidad con Dios? Cuando todo lo que refleja es a Cristo. Definitivo. No hay nada que la haga tropezar porque hay una intimidad fuerte con Dios. Exacto. Toda batalla puede sobrepasarla. Tiene la clave y tiene la respuesta. Porque hay una intimidad con Dios. Dios no va a dejar, tú sabes, Dios te va a enseñar, te va a instruir. Una intimidad completamente tú estás conociendo a Dios. Yeah. Y Dios te está conociendo a ti. Bueno, aunque Dios te conoce, pero, ¿sabes? Te enseña. ¿Sabes? Estás conmigo, aprendes de mí. Entiendo que ¿Sabes? En palabras cortas, el que tiene intimidad con Dios se le nota. Exactamente. Se le nota hasta por los poros. Tú vas a un lugar y tú llegas, sientes la presencia de Dios, la gente sabe lo que tú cargas, porque tú tienes una intimidad con Dios. Hay gente que yo me acuerdo, yo le decía, hermana, ¿usted está orando? Oh, sí, pastora, yo estoy orando. Y yo, ¿estás segura? Porque no se te nota. Tus acciones no demuestran que tú estás orando. Porque una persona que ora y que vive intimidad con Dios no actúa a la ligera. Una persona que ora y tiene intimidad con Dios tiene mucho cuidado en el hablar, en el expresarse, en conducirse. Es que el Espíritu Santo te enseña tanto, te guía, te lleva. Y mira qué lindo, por eso te digo, cuando tú no oras, cualquier movimiento te hace temblar. Y va a caer. Y ahí te das de cuenta, wow, ese fue que yo no oré. Qué débil estoy. Ajá. Así es, así es. Amén, amén, pastora. Pastora, última pregunta. Dice que te había dicho dos, pero me acordé. Lo más doloroso para la pastora Argelia, ¿qué fue? Lo más doloroso, tremenda pregunta. Lo más que a mí me ha dolido fue desenfocarme de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo unas consecuencias brutales, fuertes. Porque si yo me hubiese mantenido como Dios quería que yo me mantuviese, yo me hubiese evitado muchas lágrimas. Y es lo más que me duele. O sea, me duele el no abrir mis ojos, en no darme cuenta, en abrirle la puerta a Satanás, en dejar dejar de buscar a Dios, o sea, de dejar de buscar a Dios de una manera de que el enemigo tomara ventaja. Sí, mano Richard, porque vuelvo y te digo, son muchas experiencias vividas que otro podcast te contaría en detalle cada experiencia vivida que yo tuve.
Pero yo me hubiese evitado todo eso. No me arrepiento. ¿Sabe? Pero me arrepiento en el sentido de que eso es lo que me de esto. Pero a la vez le doy gracias a Dios por dos cosas. Número uno, porque es como cuando, yo te digo, tú estás en la cúspide, tú estás bien alto, estás bien. Y de momento, boom, cae abajo. Y volver a subir. Pero tú sabes que ahora yo valoro más mi relación con Dios que cuando yo estaba cuando joven. ¿Sabes por qué? Porque la perdí. Entonces ahora la valoro más porque me ha costado y me costó volver a tener esa relación con Dios. ¿Sabes? Y en parte te digo ahora, no es que me estoy contradiciendo, pero le doy gracias a Dios que me haya permitido vivir esa experiencia, porque como te digo, yo puedo hablarle a otros de esa experiencia. Y poder saber sí. Y predicarlo también. No, y soltarlo. Claro. Porque mira, una de las cosas que yo tengo un lema. Tú no puedes predicar la palabra de Dios si tú no la vives. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar? ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que sana si yo no he pasado por enfermedad? ¿Cómo puedo yo hablar de un Dios que restaura si yo no he sido restaurada? ¿Sabes? Yo he tenido experiencia de que Dios me ha sanado. Y yo te puedo testificar que sí, Dios sana. Amén. Yo te puedo testificar de que Dios restaura matrimonio. Yo te puedo testificar de que Dios cambia la vida, porque lo he vivido. ¿Sabes? Hay algo interesante que no te había dicho. Cuando el pastor estaba en esa forma de ser, yo le decía al Señor, Señor, yo merezco ser feliz. Porque yo toda mi vida te he servido. ¿Por qué me tocó vivir esto? Pero le dije al Señor estas palabras. Señor, yo quiero otro hombre. Porque yo me merezco ser feliz. Pero quiero que ese otro hombre sea Él. Por eso fue lo que le sucedió. Sí, que tú lo cambies a Él. No es que yo quería físicamente otro hombre, que yo quería que Dios tratara. Exacto. ¿Sabes? Yo quería ver la mano de Dios en él obrar para yo entonces sentirme tranquila. Y yo te lo estoy diciendo ahora y ha sido fácil. Aparentemente tú lo ves fácil. Pero vivir la experiencia día a día, ¿sabes? Ver los encontronazos, las veces que yo lloraba, mano Richard, a veces yo estaba llorando hasta las 3, 4 de la mañana. Y yo así mismo me dormía a las 4 de la mañana, a las 6 me levantaba para trabajar. Yo a veces iba con los ojos hinchados a trabajar. Porque fueron muchos momentos que yo viví. Pero sí te puedo decir que Dios ha sido bueno. Amén. Que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. En toda mi etapa de mi vida, yo no puedo quejarme de nada. Porque todo lo que he vivido, lo he disfrutado. Y le doy gracias a Dios porque de todo. Amén. Amén, pastora. Gracias por compartir este testimonio, ¿verdad? Poderoso, que ha sido de gran bendición, ¿verdad? No solamente para mi vida, para los oyentes, de cómo Dios, ¿verdad? Estaba contigo, te apartaste de Él, pero volviste a recuperar esa esencia, esa intimidad con el Señor, que cuesta, sí cuesta. Pero cómo restauró Dios tu matrimonio y esos matrimonios que a lo mejor ven ahora mismo, el desierto, que no se quiten, que peleen, pero se pelea de rodillas. Así es. ¿Sabes? Nos enseñaste que la oración tiene poder, la oración es la clave del creyente y de todas las personas que quieren ser exitosas en Dios, debe orar y tener una intimidad con Dios. Amén. Así que gracias, pastora, por el privilegio de entrevistarte. Gracias por ¿verdad? Aceptar esta invitación de poder entrevistarte, pastora, y es un honor, una bendición. Así que le doy las gracias a los oyentes, a los que nos están viendo ahora mismo, ¿verdad? Que nos van a ver en todas las plataformas.
Esto es God in the House Podcast, donde todo lo que comienza, termina. Más todo lo que Dios dice, lo hace, pastora. Amén. Así que Dios los bendiga. Hasta la próxima.